digamos, el elemento más importante en la recuperación del control democrático de la economía es el control democrático sobre los movimientos de capitales. Eso es lo primero que habría que restaurar. Y ahí se puede discutir si eso es posible hoy hacerlo sobre bases nacionales o habría que buscar, digamos, espacios regionales mucho más amplios por la dimensión que ha cobrado la remundialización, ¿no? Por ejemplo, el espacio europeo, ¿no? Se puede discutir si, digamos, los países que están en el euro están en una trampa. Eso se ha dicho ya varias veces en estas jornadas y es verdad, están en la trampa de que están en un espacio monetario que obviamente es subóptimo, como muchos habíamos dicho desde el comienzo, aunque nadie nunca nos hizo caso. Y el estar en un espacio monetario subóptimo con una moneda común solo se puede compensar con una política fiscal común, y esa política fiscal común no ha existido. Ahora que empieza a existir, porque si no es claro que el euro se hunde, esa política fiscal común amenaza con ser el diktat, en el mejor de los casos, de la gran potencia exportadora que es Alemania, y en el peor de los casos la combinación de ese diktat con el juego que hacen los mercados financieros respecto a las debilidades de la deuda soberana en los países periféricos. Bueno, eso se puede discutir. Única salida para Europa, la salida ideal, porque digamos, abandonar el euro o que se rompiera la eurozona significaría una catástrofe terrible, ¿no? Entre otras cosas porque los que están endeudados seguirían endeudados en euros, ¿no? Pero yo creo que, siendo realistas, no hay que descartarlo. Y entonces, ¿el camino cuál es? Bueno, el camino podría ser el de Islandia. Islandia es un país que se negó a hacer lo que han obligado a hacer a Irlanda, es decir, se negó a aceptar o a garantizar públicamente las deudas de sus bancos, que eran deudas contraídas básicamente con la banca inglesa y holandesa. Fue amenazada, todas las amenazas posibles, por los ingleses, por la Comisión Europea, etc. Hizo un referéndum y, en contra del 90% del Parlamento, el pueblo islandés decidió que seguía otra vía, ¿no? Si ves lo que ha pasado en Islandia, que la amenazaban de grandes catástrofes en los 2 últimos años, no le ha ido tan mal. Ha recuperado tasas de crecimiento, ¿no? O sea, lo que ha hecho es reestructurar la deuda, ¿no? Si no es posible o no consigue imponerse la democratización en Europa, la democratización de la política fiscal europea, llegar a un consenso de prácticas comunes de políticas fiscales expansivas y algo tan elemental que muchos venimos diciendo desde hace mucho tiempo, como es que el Banco Central Europeo no solo compre lo que hace, digamos, a hurtadillas y de mala gana deuda pública de algunos países europeos, sino que el Banco Central Europeo emita eurodeuda y refinancie la deuda pública de todos los países. Esto es una medida elemental, no tiene nada revolucionaria, es más o menos lo que todavía es capaz de hacer la Reserva Federal en Estados Unidos. Si tú hicieras esto, en 2 minutos se acababan los problemas de deuda pública, ¿no? Porque una cosa que es quizá muy importante y que no siempre se entiende e intoxica mucho a la opinión pública, es cuando hablamos de deuda pública, es cuando se compara la deuda pública, el déficit fiscal de un Estado, con la situación de una familia que está endeudada, ¿no? Se dice, no, oiga, es que un país o un Estado es como una familia, ¿no? No puede ser, cuando una familia está endeudada, pues tiene que apretarse el cinturón, devolver las deudas, etc. Pues esta es la metáfora más dañina y más peligrosa de la ideología dominante, porque cala mucho, la repiten todos los periodistas. Pero si pensamos un poco, es una metáfora absurda. Una familia no tiene nada que ver con un Estado. Yo, como padre de familia, el día que me muera dejaré unas deudas que, si las dejo, tendrán que pagar mis herederos, dejaré de tener ingresos. Bueno, hasta ahí, pues bueno, un Estado podría ser eso. Bueno, pero yo, por ejemplo, yo no tengo poder para emitir moneda, para obligaros a vosotros a aceptar mi moneda. No tengo poder para imponer impuestos y obligar a la gente a pagar impuestos. No tengo esos poderes, ¿no?
Si vosotros veis la historia de los estados, siempre ha habido déficit. Es rarísimo encontrar en la historia, salvo en un momento de catástrofe económico, un estado que tenga superávit. O sea, un estado está siempre en deuda y refinancia la deuda, y normalmente la refinanciación de la deuda es algo muy fácil. ¿Por qué? Pues porque la solidez de los estados hace que, incluso acudiendo a mercados primarios o secundarios de deuda, haya muchos privados que estén dispuestos a comprar una deuda que es segura, ¿no? Pero es que no hay tampoco ni siquiera ninguna necesidad de emitir deuda que tenga que comprarse en un mercado financiero concurrido por agentes privados. La Reserva Federal, por ejemplo, ahora va a emitir deuda que compra el propio Tesoro americano, ¿no? Y esto lo que hace es refinanciar eternamente la deuda a unos precios, digamos, relativamente estables. Por ejemplo, cuando la Reserva Federal acude a los mercados financieros privados, pues el precio del bono americano a 10 años está al 2,5%, 3%, ¿no? Y así se financian los estados. Esto no tiene nada que ver con cómo se financia una familia, ¿no? Y sin embargo, esta es una metáfora terriblemente importante que llega a todo el mundo. La idea de usted ha vivido por encima de sus posibilidades. Es un discurso muy peligroso. Primero, porque no es verdad que los trabajadores europeos o norteamericanos hayan vivido por encima de sus posibilidades. Se les ha congelado el salario real durante décadas. Y para estimular la demanda efectiva y que creciera la burbuja, se les ha concedido crédito masivo barato y se les ha endeudado y se les ha generado la ilusión de prosperidad, que consumían más que nunca, de que tenían activos como casas, por ejemplo, que misteriosamente se hinchaban y se rehinchaban de valor, generando el efecto riqueza, y sobre ese valor podían pedir más créditos, etcétera, ¿no? O sea, el endeudamiento de la población trabajadora española es espantoso. O sea, el gran problema de España es la deuda privada, no la deuda pública. La deuda pública es un problema artificialmente creado porque estamos en una trampa del euro y porque hay un montón de personas que especulan con eso.